Hay quienes consideran que la filosofía moderna empieza con el descubrimiento de América en 1492, como también hay quienes consideran que comienza en 1453 con la caída del Imperio Romano en el este. Todo este movimiento es posterior al Renacimiento. Surgen nuevas ideas de la matemática, la física y la astronomía. En esta época existieron tres corrientes: el idealismo, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo es un sistema filosófico que sostiene que la estructura de la realidad es racional y por lo tanto solo se puede conocer a través de la razón. Se opone al empirismo y afirma que nuestras ideas no se derivan de la experiencia sensible, sino de un principio a priori. Tuvo un apogeo durante la Edad Moderna, principalmente con las obras de Descartes, Spinoza y Leibniz. El objetivo de Descartes era construir una ciencia universal con rango de verdad necesario. Es por ello que creó el método de la duda. Descartes propuso el método de la duda. Este método se basaba en intentar dudar de todo lo que aparentemente parecía verdad. Es más, él podría decir que esta ventana, que él podía dudar de esta misma ventana, porque él decía que los sentidos te podrían engañar. En lo que no se podía dudar, según Descartes, era de las ciencias, por ejemplo, como las matemáticas. Aunque al final, en su conclusión, él dijo que hasta se puede dudar de las matemáticas, ya que puede existir un Dios engañador. El Dios engañador tiene el poder de hacernos creer lo que Él quiera, es decir, potencia absoluta de Dios. La omnipotencia divina podría hacer que nos engañemos. Si no creyéramos en estos, tendríamos que creer en la existencia de un demonio, en este caso, un genio maligno. Para finalizar, Descartes dice que se puede dudar de todo, pero de lo que sí se puede estar seguro es que al pensar que dudamos, existimos. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Sé que soy, pero ¿qué soy? Con esta frase Descartes quiere decir que sabe que existimos, ya que pensamos, pero no puede saber qué somos. Si somos una sustancia, una persona, un sujeto, un objeto, no se puede estar seguro, ya que el pensamiento es la actividad que define o indica la esencia de la sustancia. Descartes sostiene que la idea de que Dios tiene que existir de todas maneras, ya que él dice que nosotros somos personas finitas. Al ser personas finitas, tenemos un comienzo y un final. Por lo tanto, alguien nos tiene que haber creado. Ese alguien tiene que ser algo infinito. Ese algo infinito vendría a ser Dios, que tendría que ser omnipotente, creador de él mismo y de todas las cosas que están a su alrededor. Descartes afirma también la realidad del mundo exterior, de la naturaleza, la cual la concebimos de forma clara y distinta. Esta vendría a ser la res extensa. Esta res extensa es separada del pensamiento, con diferentes magnitudes y pensamientos. Spinoza, nacido en 1632, fue el primer judío integrado en el pensamiento filosófico. Él estaba muy interesado en las ideas filosóficas y científicas, por lo que fue expulsado de la sinagoga. Contradecía a Descartes en tres aspectos: la trascendencia de Dios, el dualismo entre cuerpo y mente y el libre albedrío. Para Spinoza, tales afirmaciones hacían al mundo ininteligible, porque era imposible explicar la relación entre Dios y el mundo o entre el cuerpo y la mente, así como explicar los acontecimientos producidos por el libre albedrío. Asimismo, como Descartes proponía, el problema del conocimiento solo se puede resolver de manera racional. Spinoza también habla de Dios o la sustancia, en sus propias palabras, lo que existe en forma tal que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. En otras palabras, aquello que se producirá va a ser único, eterno e infinito. De esta forma, Spinoza llega a la conclusión que Dios es todo y sin él no podríamos conocer nada. El empirismo es una doctrina que sostiene que la única fuente del conocimiento humano, científicamente válido, es la experiencia sensible. Niega el carácter de principio del conocimiento a todo concepto o creencia que no dependa de la experiencia. Adquirió su máxima fuerza durante los siglos XVII y XVIII, especialmente en Inglaterra, y sus representantes más destacados fueron Locke y Hume. John Locke, filósofo inglés, nació en 1632 y murió en el año 1704. Locke sostenía que el conocimiento comenzaba
con las ideas más profundas y no con las ideas innatas. Las ideas innatas son las ideas con las cuales los seres humanos nacen. La mente recibe ideas de las sensaciones y la reflexión, que son necesarias para el conocimiento. Lo plantea que el entendimiento es como una página en blanco, la cual, con el tiempo, se va llenando de ideas a través de la experiencia. Finalmente, la incognoscibilidad de la sustancia nos dice que desconocemos la estructura profunda y la sustancia de los objetos. Solo conocemos lo que la experiencia nos muestra. Por lo tanto, la experiencia es el origen y límite del conocimiento. Las ideas es todo el contenido mental. Hay dos tipos, ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son recibidas por la experiencia de forma pasiva, por la mente. No tienen origen. Hay dos tipos de origen, externo e interno. El externo es mediante la sensación. Aquí tenemos fuente de ideas, cualidades primarias, por ejemplo, figura, tamaño. Cualidades secundarias como color, olor. Luego tenemos el interno. Parte del funcionamiento interno es el dolor o pensamiento. Ideas complejas. La combinación de ideas simples más la forma activa de la mente. Tenemos tres clases: relaciones, modo, sustancia. David Hume separa las ideas de las impresiones. Las ideas son representaciones de las impresiones, mientras que las impresiones son el conocimiento a través de los sentidos o sentimientos. Esto se diferencia ya que las impresiones son más fuertes y representan al presente, y las ideas son más débiles y representan el pasado. Ambas pueden ser simples y complejas. Simples porque son sensaciones inmediatas y complejas porque son sensaciones simples elaboradas por la mente del hombre. Las ideas proceden de las impresiones. Si no existen las impresiones, no existen los conocimientos. Las ideas están asociadas gracias a la imaginación. Hay dos clases de conocimiento: conocimiento de las relaciones existentes entre las ideas, esto es, relaciones entre ideas, no a hechos. Luego, conocimiento de hechos, que procede de la experiencia en contacto con objetos y procesos del mundo físico. El idealismo es una corriente filosófica que sostiene que las ideas constituyen la verdadera realidad. Existen diferentes posturas acerca del idealismo. Por ejemplo, el primero, el idealismo objetivo, que es representado por Platón. Luego, el idealismo subjetivo, representado por Berkeley. El idealismo absoluto, representado por Hegel. Y por último, el idealismo trascendental de Kant. Según él, solo conocemos las cosas a través de los elementos que ponemos en ellas, es decir, el objeto solo se constituye tal en cuanto recibe las condiciones impuestas por el sujeto, formas a priori que posibilitan ese conocimiento. Immanuel Kant es un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el representante más importante del criticismo y el precursor del idealismo alemán. Nació en 1724 en Königsberg. Estudió la filosofía de Leibniz y Wolff en la Universidad de Königsberg con el profesor Martin Nutzen. Murió en su ciudad natal en 1804. Kant se centró en la razón del empirismo y racionalismo para encontrar los fundamentos de esta. Es por esto que se creó la crítica de la razón pura. Estableció tres preguntas acerca de la razón. ¿Qué puedo conocer? Metafísica. ¿Qué debo hacer? Moral. ¿Y qué puedo esperar? Religión. Además encontró tres funciones de la razón: la teórica, la razón práctica y la razón pura. Primero voy a hablarles un poco sobre la razón teórica. La razón teórica se refiere al conocimiento del ser, y este se divide en dos tipos de conocimientos: conocimiento a priori y conocimiento posteriori. El a priori se refiere a todo lo universal y necesario, es decir, este viene a ser todo lo que puedas hallar sin usar tus sentidos ni lo físico, mientras que el posteriori lo puedes hallar por medio de tus sentidos. Kant creyó que hacer una crítica sobre la razón teórica iba a demostrar que no se podía conocer más de lo que hay en la naturaleza,
Según él, no podría haber una sociedad democrática si no todos tienen el mismo conocimiento. Cuando Kant habla de la razón práctica, se refiere a la conducta humana. En otras palabras, cómo debemos actuar y responde a la pregunta de qué debemos hacer. Se basó en la autonomía de los individuos regidos por la razón. La razón será el objeto de estudio escogidos por Kant con el fin de establecer sus límites y su capacidad. Según Kant, el fundamento de la ética no está en el contenido, sino en el sujeto, y en el caso de la moral está en el deber y no en el bien. Kant distingue tres tipos de acciones: acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber y acciones por deber. Solo estas últimas tienen valor moral. El hecho del que parte de la ética kantiana es que existen una serie de normas o leyes morales universales y necesarias. A esto le llamó imperativos categóricos. Estos principios proceden de la propia razón y son a priori, que significan previos al pensamiento. Además están considerados en la ética formal, la cual señala que éstas se centran en la forma de lograrlos, más no en el contenido de la acción. Por otro lado, la ética material trabaja con otra clase de imperativos, que son los hipotéticos. Estos son a posteriori, posteriores al pensamiento. La ética material, a diferencia de la formal, se centra en el contenido, es decir, si la acción es buena o mala. Crítica de la razón pura. Kant buscó la razón universal en la crítica de la razón pura, donde quiso plasmar que la razón fuese la misma para todos. No se refería a que todos pensaran lo mismo, sino que tengan la capacidad de comunicarlo para así comprobarlo y luego perfeccionarlo. Con esto, Kant quiso demostrar que no podemos concluir nosotros solos que una opinión es racional, cualquiera puede intervenir. Así lo entendió Kant: los hombres solamente podían ser libres si en alguna medida eran iguales.